informaba desde el inicio del programa que la Cámara de Diputados aprobó la legalización la despenalización de la marihuana. La iniciativa supera la penúltima fase de un proceso legislativo atropellado que deberá concluir en el Senado, donde el partido gobernante también tiene la mayoría. La legislación permitirá la posesión personal de hasta 28 gramos. Pero bueno, este es la fase final de un proceso muy largo que, habría que decirlo, se inició hace ya más de 5 años, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en noviembre de 2015 el uso recreativo de la marihuana para 4 personas quienes tramitaron un amparo desde un año antes. Y uno de ellos es Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia, integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Juan Francisco, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por tomar la llamada. Pascal, muy buenos días. Qué gusto saludarte y a toda tu importante audiencia. Gracias. Bueno, en función de que has sido pues un protagonista de este tema desde hace mucho tiempo, ¿qué evaluación haces de lo aprobado ayer por diputados? Pues mira, señalas efectivamente que a partir del 4 de noviembre de 2015, en que la Corte determinó que la legislación prohibicionista era atentatoria, era violatoria de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues la expectativa era justamente que el legislativo actuara para corregir esa deficiencia de nuestra estructura legal. Y pues bueno, nos ha llevado ya más de 5 años llegar a este momento. Finalmente, por plazos incluso que la propia Corte fijó en toda esta aventura que ha sido el justamente derribar el prohibicionismo, se vence un plazo para que el legislativo actúe ahora a finales de abril. Y ayer efectivamente en la Cámara de Diputados se vota finalmente este dictamen. Mira, en nuestra opinión hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas feas de lo que se hizo o se está haciendo en este momento por el Congreso. La parte buena es que efectivamente se derrumba el prohibicionismo y se demuestra que es mucho más eficiente utilizar las herramientas de regulación sanitaria, de prevención y de atención científica a seguir apostando a un régimen que básicamente se sustenta en la violencia y en el uso del derecho punitivo. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala es que de alguna manera y fea también es que se está dejando a un lado la posibilidad justamente de dejar de utilizar ese derecho punitivo, porque si bien es cierto se modifican ciertos umbrales para posesión personal y para transporte, se sigue recurriendo al derecho penal, es decir, a la cárcel, al mazo duro, digamos, del Estado, para tratar de reprimir ciertas conductas. Y como lo hemos platicado antes, eso, lejos de ser un instrumento eficiente, lo que genera es un coto de poder para la delincuencia organizada, porque todo el área que quedará, digamos, dentro del remanente prohibicionista, será un espacio en el cual la delincuencia sí opere con impunidad y por lo tanto goce de los beneficios de un monopolio económico que se le ha venido concediendo. Entonces, en vez de erradicar por completo este monopolio, lamentablemente la legislación no toca al 100% y sabemos lo que va a pasar. La delincuencia va a seguir operando en los espacios que estén acotados por la prohibición, en el cual, por cierto, el Estado mexicano renuncia a su capacidad regulatoria, y eso es lo que vemos como algo que es pues lamentablemente un retroceso o por lo menos no un avance completo en lo que podría darse. Y otro aspecto también fundamental es el hecho de que pudiendo darse un cambio también importante, incluso de efecto social, que es en aquellas comunidades apartadas, en aquellos lugares donde hoy en día se cultiva esta planta en forma clandestina, ilícita, se podría optar por dar un vuelco y generar una actividad que sea totalmente lícita en beneficio de esos pobladores, en beneficio del propio Estado porque podría recaudar, en beneficio de la seguridad social porque podría regularizarse el trabajo de estas personas y de paso, pues nuevamente, acotar el impacto de la delincuencia organizada. Pero en lugar de eso, lo que va a pasar es que los beneficiarios de esta legislación van a ser los campesinos de otros lugares, probablemente en California, en Colorado o en algún otro lugar donde esta actividad ya está regulada y con resultados francamente bastante pues promisorios, ¿no? Y tenemos esta oportunidad de hacer esta corrección en una cuestión que es no es transitoria y no es menor.
si tú volteas a lo que pasa en Michoacán, Guerrero u otros estados similares, pues la verdad es que la pasan muy mal. Los campesinos de esos lugares, por sus mismas contornos geográficos, climatológicos, etcétera, estas plantas son las idóneas para ahí crecer, y hoy en día están a fuego cruzado entre la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas, Sí. y una legislación que no les permite actuar lícitamente. Mientras tanto, nuestro país compra estos insumos en el extranjero. Oye, y en lo que queda del proceso legislativo, ¿ves la posibilidad de Pues bueno, introducir algunos cambios? esto regresa al Senado, y bueno, tenemos las veladoras prendidas de que efectivamente haya el sentido común necesario para recapacitar y decir, oye, si ya dimos este avance importante en todas estas materias, ¿por qué no vamos por la medalla de oro? Conformarnos con una medalla de bronce o quedarnos, digamos, fuera inclusive del medallero, pues no suena lógico. Si fuera un experimento o algo que no hubiera sido discutido y analizado llevamos 5 años en esto, y de hecho más, nosotros llevamos desde el año 2012 propugnando que estos cambios se den. Hay muchos estudios, les hemos dado la información, inclusive les hemos dado los textos con los cambios para que ni siquiera tengan que empujar el lápiz. Están ahí ya las propuestas de cómo corregir esto, y repito, ir por la medalla de oro, si se puede, ¿por qué no procurar los mejores resultados? Entonces aquí la pregunta es si los legisladores quieren dar este salto o no. Nos preocupa, y aquí no quiero ser, digamos, estimar que venga un mal resultado, pero si tienen los ingredientes para hacer las cosas bien, nos preocupa que lancen un instrumento que se quede corto en sus propósitos y objetivos, y el resultado sea que al no darse los resultados que estamos, digamos, esperando, haya quien señale los detractores diciendo, ahí está, les dijimos que esa no era la solución. Desde ahora les decimos, si no ponen los ingredientes completos, no vamos a tener los resultados deseados. Entonces, por eso es importante hacer estas correcciones. Me imagino que seguiste el debate. ¿Qué te parecieron algunas de las críticas? Una de ellas me parece que ya respondiste, pero bueno, lo pongo sobre la mesa, que no se acaba realmente del todo con la criminalización, la despenalización. Y por otro, una legisladora señalaba que, bueno, con la cantidad que se ha aprobado de posesión, si alguien se la comiera, entraría en un viaje de 4 días. ¿Qué opinas de algunas de estas cosas que se dijeron en tribuna? Pues mira, algunas no sé si me dan risa o coraje, porque la verdad es que se utilizan elementos, digamos, de histrionismo, elementos exagerados que no tienen ningún sustento técnico, metodológico y por supuesto no científico, en que lo que hay en el fondo es tabúes, hay viejos estigmas donde algunos nos han dicho, por ejemplo, que al momento en que se legalice esto, vamos a tener, pues básicamente una población de zombies, ¿no? Como estos programas televisivos, vamos a tener abuelitas asesinas y no sé qué tantas cosas, que en el fondo, digo, nos puede parecer chusco. La verdad es que es una tragedia, porque, Pascal, hay que decir las cosas como son. Estos digamos, temores de que las cosas vayan a salir mal, no pueden salir peor de lo que están hoy en día. La disponibilidad de drogas está Pues a sí, todo lo que da, sí, claro. pero además con un agravante, que el Estado renunció, insisto, como ya lo dije antes, al tema de vigilar qué calidad, qué cantidad, dónde se producen, dónde se están distribuyendo, qué tienen esas pastillas que hoy vas a un callejón oscuro y tienen un arco iris de colores de pastillas. No sabemos qué están vendiendo y qué le están ofreciendo a nuestros hijos. Claro. Lo que queremos es que el Estado recupere esa capacidad regulatoria. Así como tú y yo no vamos a un callejón oscuro a comprar cervezas adulteradas porque sabes que hay un producto que está legitimado, que está controlado, que está perfectamente revisado, esa capacidad regulatoria en materia de drogas ilícitas no está ahí, porque el Estado dijo, no, vamos a aplicar el rigor penal y lo vamos a resolver. Llevamos muchos años hablando de sin saber que no histrionismo, funciona. no sé qué te pareció, pues el que algunos legisladores que estaban a favor pues, de este cambio, subieran a forjarse un cigarro ahí a la tribuna. Es decir, como que yo siento que debiera haber una línea entre terminar con el prohibicionismo, con lo cual personalmente estoy de acuerdo, y otra, digamos, después de esa línea comienza la promoción del uso del producto. Agradezco a Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia e integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que me haya esperado en la línea. Te decía entonces, Juan Francisco, pues pongo sobre la mesa pues el que
hubiese o debería haber una línea entre la defensa de acabar o la posición de acabar con la prohibición y que un legislador se convierta en promotor del consumo de la marihuana. Sí, tienes total razón de que efectivamente, como en muchas cosas en la vida, todo en la vida, tiene que haber un sano equilibrio, y en este caso no es la excepción. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos sostenido que la legislación que ahora está por expedirse y ningún otro instrumento normativo debiera prestarse a que, por ejemplo, se fomentare la promoción activa, la publicidad o de alguna manera el incentivo a consumir ningún tipo de estupefaciente. Para el caso, pues ningún otro, insisto, ni el tabaco, ni el alcohol, Sí. y claramente no estas drogas que hasta hoy están proscritas. Entonces, eso debe quedar clarísimo. Nosotros no estamos en pro de aumentar su consumo. Lo que queremos es evitar instrumentos que han probado ser totalmente nocivos, sí. Ineficaces, altamente destructivos incluso, y que en lugar lo que quede es que el Estado tenga la capacidad para tener regulación, para informar, y que los adultos decidamos responsablemente qué hacer con nuestra vida, qué hacer con nuestro cuerpo. Nosotros estamos en pro de la libertad, en pro de tener, insisto, la mejor información disponible, pero que el Estado se encargue de cuidarnos de lo que son los delitos predatorios, de lo que son los delitos donde un tercero me viene a agredir, pero a mí mismo, no, el Estado no tiene por qué protegerme a mí mismo. Yo tendré suficiente información de qué hacer. Claro. Y esa debe ser la premisa, prevaleciente. En ningún lugar donde haya este tipo de normas debiera, por ejemplo, permitirse, insisto, que haya capacidad de penetración con publicidad. Algún amigo en Monterrey nos decía, si a nosotros nos dejan publicidad, esto lo ponemos a vender y se vende como pan caliente. Y dijimos, no, es que ese no es el propósito. El propósito es que haya un control donde la calidad y la cantidad sean previsibles y sean perfectamente determinables, y que no esté esto en manos de las manos equivocadas, porque en las manos equivocadas, que es como está hoy en día, el propósito sí es empujar el consumo y empujar las mercancías. Sí, claro, pues es un negocio, ¿no? A como dé lugar. Es un negocio de monopolio, ¿no? Como y tú sin dices. ningún tipo de cuidado de edad, Claro. de concentración o de calidad. Sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Es lo que yo le diría a los detractores. Si quieren que algo esté mal, pues nada más volteen a su alrededor. Dense una vuelta a la calle y dense cuenta de qué tan mal están las cosas. Lo que queremos es mejorar y fortalecer al Estado, fortalecer a las familias y darnos mejores instrumentos para tomar decisiones. Ese es el gran objetivo, Pascal. Bueno, pues entonces en términos generales ya me planteaste, hay buenas, malas y feas cosas, pero bueno, pues el proceso legislativo avanza y es lo que ustedes quisieron detonar con la presentación de los amparos hace ya casi 6 años. Así es, ese es el objetivo, y repito, no nos vamos a conformar con medias tintas. Necesitamos obtener el resultado completo para que entonces todos nos beneficiemos de tener una capacidad regulatoria en manos del Estado. ¿Sería necesario que en esta última parte del proceso los senadores escucharan opiniones o digamos que ya tienen la información que necesitan? Tienen toda la información, pero a la luz de los cambios que introdujeron los diputados, seguramente sería oportuno, y hago el llamado a través de tu importante medio, para que los senadores nos den oportunidad de hablar con ellos, rebotar ideas y que tomen la mejor decisión del caso, ¿no? Sí, porque además es una oportunidad pues única, histórica, ¿no? Histórica, sí es histórica, sí se hace historia en este caso. Claro, y bueno, pues como tiene tantas consecuencias, lo que se va a aprobar, pues creo que valdría la pena que se haga con mucho cuidado, ¿no? Sí, con todo el cuidado, y te repito, además, ya está el trabajo hecho, no es que hay que regresar y hay que, por ejemplo, pensar en que van a dejar de cumplir con el plazo que les fijó la Corte. Está el trabajo hecho, se los podemos dar, literalmente es para que no tengan que empujar el lápiz, simplemente reconocer que con estos cambios que les podemos poner a su alcance, el trabajo sería mucho mejor, y que aspiren a tener esa medalla de oro. Nosotros no queremos la autoría, a nosotros no nos importa que ellos se la cuelguen, el tema es que hagan el mejor trabajo posible. Pues Juan Francisco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Como siempre. Gracias, muy amable. Juan Francisco Saludos. Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia e integrante de SMART, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante.